Eso se utiliza para interpretar en el software que la precipitación que cayó encontró el río con agua. Entonces se coloca una metodología para el cálculo del caudal base, pero en este caso no la utilizaremos, por lo tanto marcamos esto en none. Le damos a yes. None. El último. La última pestañita de aquí la marcamos en none. Vamos a asumir que no hay caudal base. Entonces, jóvenes, eso mismo vamos a hacerlo con la subcuenca 2, pero el área la van a cambiar de 10.5 a 14.1 kilómetros cuadrados. ¿Se queda autoguardado ya? Sí, inmediatamente tú sales, se queda todo previamente guardado. ¿Cuánto es 10.5? 14 puntos. Se van a la subcuenca 2, no voy a ir haciendo el proceso. En el área ponemos 14.1. En el método de pérdidas, SCS. En el método de transformación, SCS. Y aquí, no. ¿Está vacío o está lleno? Está lleno. Si yo me devuelvo a la subcuenca 1, yo tengo mis datos. Sí. Si me devuelvo a la subcuenca 2, tengo mis datos. Hay algunos casos en los que el software no anexea la información. Una cosa, para que eso no le pase nunca, para aclarar la duda de la joven, cuando ustedes modifiquen cualquier cosa aquí, hagan un clic afuera. Un clic donde sea. Un clic, ¡pam!, para que el software pueda interpretar que usted realmente introdujo la información. ¿Hay alguien que cuando pasó a la subcuenca 1 se le haya quedado vacía? ¿O hubo algún problema? Entonces, introduce los datos de nuevo y dale un clic. Ya. Otro elemento que es un tramo. Vamos a decir, de la subcuenca 2, yo voy a crear, de la subcuenca 1, que es la subcuenca que estamos asumiendo está en la parte alta. Yo voy a crear un tramo que vaya hasta una unión o una confluencia para indicar desde esta cuenca el caudal que se genera se transporta hasta la confluencia y con esta haremos lo propio también. El caudal que se genera va a la confluencia. Luego de que confluyen en ese punto, creamos un tramo para que en vez de que se transporte solamente el de esta, estemos transportando el caudal de las dos subcuencas en conjunto hasta el próximo, digamos, si es una subcuenca, hasta la próxima subcuenca, o si ya es una desembocadura, que el software esté considerando las dos subcuencas. Para eso tenemos que crear tramos. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de crear el tramo, vamos a crear una confluencia. Y luego entonces, a la confluencia le hacemos un tramo para que circule el caudal de los dos cauces o de los dos ríos en conjunto. ¿Se comprende el criterio? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a ver los datos. Esta duplicidad de computadora me tiene loco. Yo estoy aquí. Yo voy a crear aquí. Entonces, vamos a crear primero una confluencia, y la confluencia, el elemento confluencia es 1, 2, 3, 4. El elemento que dice junction o unión.
básicamente. ¿Todo lo vieron? Sí. Perfecto. Profesor, le queda un cursito de inglés aquí, güey. Entonces, mírenme a mí. 1, 2, 3 y 4. Se paran encima, ven que dice Junction Creation Tools. Creamos una confluencia aquí y le vamos a poner un nombre. Confluencia. O Así mismo, confluencia. Confluencia 1. confluencia arroyos 1 y 2. Pero eso es muy largo, vamos a ponerle confluencia. Ya, está creado. C4. Le damos a crear. C4. No, Si C. quiere poner una descripción, se la pone. Y tenemos una confluencia. Ahora, jóvenes, en la confluencia no hay que agregar ningún dato. La confluencia es un elemento que va a servir como recolector del caudal de este río, para transportarlo entonces a un nuevo tramo. Eso es la función de la confluencia. Sí, adelante. Una pregunta, pero en esa confluencia no va a converger la dos superficies. Sí. Pero nada más se le crearon al comunicador, o sea, hay que unirlo. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear los elementos de unión entre estas dos subcuencas y esta confluencia que está aquí. Sí, había otra pregunta por aquí. Pregunta. Si nosotros venimos aquí, marcamos la flechita y nos paramos de nuevo en la subcuenca, nos daremos cuenta que hubo algo como que nos volamos ahorita. Abajo de la descripción hay una figura que dice downstream, aguas abajo. ¿Qué queda aguas abajo de esa subcuenca? Entonces, cuando yo despliego el elemento, tendré el elemento confluencia creado. Automáticamente yo hago clic sobre él y hago clic fuera. Fíjense cómo me lo conecta automáticamente. Si hago lo propio con la subcuenca 2, le digo que downstream está la confluencia, lo conecta automáticamente. Tiene que darle un clic fuera. Es una desembocadura para indicar que el río llega hasta ese punto. Entonces, en la desembocadura yo tendré los caudales de estas dos subcuencas, pero con la salvedad de que desde la confluencia hasta la desembocadura vamos a crear un tramo, y en ese tramo vamos a utilizar una metodología para el tránsito del caudal que se generó en esas dos subcuencas. Recuerden que el caudal cuando llega aquí no llega automático aquí abajo. Eso hay una serie de cosas que pasan ahí. Entonces eso el software debe considerarlas y le vamos a indicar cómo. Vamos a crear el elemento desembocadura. Entonces, el elemento desembocadura es ese elemento, el último, que se llama sink. El sink es como si fuera un sumidero. ¿Qué le vamos a poner eso? ¿Desembocadura? Sí, vamos a seleccionarlo, lo graficamos como por aquí y le ponemos desembocadura. Desembocadura. Palabra complicada. Pero sí que así que se llama. Creamos. Ahí está red. Jóvenes,
Eso tampoco hay que modificar nada. Lo que vamos a crear ahora es el tramo. Entonces en el tramo presten atención porque se confunden. Es un poco confuso, pero vamos a tratar de que sea comprensible. Fíjense. Para el tramo utilizamos la segunda pestaña, el de Rich Creation Tool. Se supone que el tramo va desde aquí hasta aquí. Ahora, para que no se complique, el tramo usted lo puede crear donde usted quiera. Yo lo voy a crear aquí. No, estoy en el 5. Voy a darle a Rich. Entonces lo voy a crear aquí al lado, para no complicarme. Entonces, ¿cómo lo creo? Selecciono, hago una línea, o sea, cliqueo en un punto, grafico una línea y le cliqueo en otro punto. Es como indicando un inicio y un final de una línea recta. Donde sea lo pongo. ¿Se comprende eso? Cuando usted selecciona, cuando usted selecciona el Rich, en vez de usted solamente hacer un solo clic, usted va a hacer un clic. Le va a dar, va a mover el mouse como formando una línea recta y va a dar un clic en otro punto. Esos dos clics van a indicar el principio y el fin del tramo. Sí. Yo lo pegué también a Manuel, después lo hice. Si atienden, terminamos. Fíjense. Profesor, hice un pequeño Lío. Si atienden, terminamos. Esto que está aquí. No, pero que él vio, él decía que no se conectaban con los dos. Y él vio que se conectó, se Yo no sé si me están comprendiendo. Siga, profesor, siga. Jóvenes, el modelo de cuenca con el que vamos a trabajar es este. Entonces, lo que nos queda es introducir los datos. Ya lo hicimos con las subcuencas. Nos queda introducir la metodología que vas a utilizar el tramo para hacer digamos, el tránsito de caudales desde la confluencia hasta la desembocadura. Entonces, hasta ahí, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? No. Perfecto. Fíjense. Yo le dije a las subcuencas que utilizara una metodología para el cálculo, pero yo todavía no le he dado los datos que necesita para trabajar con esa metodología. Entonces, yo me voy a ir a mis subcuencas y voy a pasar, ustedes ven que aquí hay 4 pestañitas. Voy a pasar a la segunda pestañita. En subcuenca 1. La subcuenca 1 tenemos, ya modificamos todos los parámetros físicos. Vamos a colocarle ahora los datos para la transformación del caudal, o perdón, para la pérdida, para la infiltración. El método que nosotros escogimos es el método del número de curva. El número de curva, para ponérselo sencillo, es un número que representa qué tan permeable o qué tan impermeable es una cuenca, asignándole valores entre 0 y 100. 0 es totalmente impermeable y 100 es totalmente permeable. Ninguna cuenca es ni totalmente impermeable ni totalmente permeable. Algo debe infiltrarse. Ahora, lo que se asume es que mientras mejor están las condiciones de la cuenca, o sea, las condiciones de reforestación en sentido general,
los tipos de suelo, más cuidado, menos erosión, entonces el número de curva se hace más alto. La cuenca tiene una mejor capacidad de respuesta a, digamos, a la infiltración de agua. Si el número de curvas es más bajo, se asume que las condiciones de suelo no son muy ideales y que se promueve de una manera más rápida la infiltración. No sé si me doy a entender. El número de curva es un número adimensional que, en función de las características del suelo, las características del uso del suelo y las características de vegetación en el suelo, te dice si una cuenca es permeable o es impermeable. No sé si me doy a entender. El número de curva no tenemos tiempo para calcularlo. Ustedes ya tienen la metodología. El valor yo se lo voy a dar para que ustedes lo agreguen en su modelo. Le vamos a agregar el número de curva de la cuenca 1. El número de curva de la cuenca 1 le vamos a poner 65. Recuerden hacer un clic fuera siempre para que el cambio se ejecute. Y luego pasaremos entonces al método de transformación. No, se queda en 0%. 0% y arriba vacío. Le vamos a asignar toda la responsabilidad del cálculo de la infiltración al número de curva, básicamente. Entonces, en el método de transformación, si se fijan, hay una sola pestaña. Lo que vamos a hacer es un lag, un retraso. La metodología del SCS lo que asume es que entre la precipitación y la infiltración hay un tiempo necesario para que se produzca la escorrentía. Ese tiempo, yo no sé si ustedes escucharon durante su carrera, digamos, una cantidad que se llamaba tiempo de concentración. ¿Escucharon? ¿Verdad? El tiempo de concentración es el tiempo que tarda una gota de agua en llegar desde un punto a otro punto de la cuenca. Entonces, en la metodología del SCS, el lag time se refiere a un porcentaje de ese tiempo de concentración. Ese porcentaje equivale a un 30% aproximadamente del tiempo de concentración. Entonces, el lag time vamos a indicárselos. En el caso de la cuenca 1, de la subcuenca 1, que fue la que estamos trabajando, el tiempo de concentración es igual a 48 minutos. Miren que el tiempo hay que darlo en minutos. 48 minutos, y si ustedes multiplican 48 por 0.3, ¿qué da? Aproximadamente 14.4. Vamos a ponerle ahí 15. 15. Por 0.3. Entonces, ya modificamos las características que van a usar las metodologías de la subcuenca 1. Vamos a trabajar ahora lo mismo con la subcuenca 2. Todos colocaron esos datos aquí. Perfecto. Vamos a agregar los datos de la subcuenca 2. No son los mismos. La subcuenca 2, nos vamos a los, y en la subcuenca 2 le vamos a poner 60 al número de curva. 60 por No, el número de curva 60
El tiempo de concentración lo vamos a poner en transform y el tiempo de concentración de esa cuenca son 87 minutos, por lo que el lag es igual a 87 por 0.3. 27, básicamente. 27 minutos. Pero 26 No importa, tú me lo ¿Por qué fue el 0.3? Después de 4 estamos ¿Por qué fue el 0.3? Hay una pregunta interesante aquí. ¿Por qué 0.3? Lo que asume la metodología del número de curva en base, lógicamente, no a un aspecto medalaganario, sino un aspecto científico, o sea, observado, analizado y, lógicamente, con criterio científico, es que en el 30% del tiempo de concentración, o sea, el tiempo de concentración es el tiempo que tarda en llegar el agua desde que cae hasta el punto al punto de estudio. Al 30% de ese tiempo de concentración es que se comienza a producir la escorrentía en exceso. Lo que quiere decir, el agua deja de infiltrarse y comienza a escurrir. Entonces, por eso se asume que el tiempo de retraso, el lag time, es un 30% del tiempo de concentración. Eso es una metodología experimental, básicamente. Sí, adelante. Vamos a ver. Ya nosotros modificamos los datos de las subcuentas. Vamos ahora al tramo. En el tramo, nosotros vamos a agregar, fíjense, que el método de tránsito aquí está marcado como lag, que es un tiempo de retraso también. Entonces, si yo me voy aquí arriba a la segunda pestañita que dice routing, el método de tránsito, tenemos también un tiempo de retraso. Una cosa, señores, en el caso del tránsito de caudales en un tramo de un río, el porcentaje del tiempo de concentración que tarda ese tránsito en llegar de un punto a otro es de un 60% del tiempo de concentración. Entonces, el tiempo de concentración del tramo será de 45 minutos. El 60% de 45, 27 minutos. Vamos a agregar aquí en el lag time 27 minutos. Y la explicación es exactamente la misma. Por la metodología que estamos usando, que es la metodología del SCS, esa metodología considera que para el tránsito de caudales será igual el tiempo de retraso a un 60% del tiempo de concentración. Adelante. Generalmente sí. Por favor. Recuerden, señores, que yo además de que le voy a enviar una guía para hacer esto, también le tengo que dar todos los datos. Porque esos datos yo no me los estoy inventando, ¿verdad? O sea, yo no le voy a decir, hazme un modelo con datos X. Todos esos datos se supone que tengo que dárselos. Entonces, ahora, yo le voy a dar tiempo de concentración. Entonces, ¿qué les voy a dar? Recuerden que en el caso de la transformación en las subcuencas ocurre a un 30%. En el tránsito, el tramo, el 60, yo le voy a dar el tiempo de concentración en los tres casos. Ese concepto, usted lo... Aunque también, señores, ya, yo quiero ir a asustar, un poco mentira. En la guía lo dice también. La guía que yo le voy a mandar, lo único que usted tiene que hacer es cambiarla por sus datos. Pero ese es en ese mismo esquema. Porque en ese mismo esquema es que nosotros hacemos la guía cuando tenemos que entregar un trabajo de modelación. Entonces, ¿para qué cambiarlo si está correcto?